Tenemos con un gran compañero el día de hoy. Tenemos aquí en comunicación telefónica con el exministro de Planificación de Obras y Servicios de la Nación, Julio Devido. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿Qué cuentan ustedes? bien, che. Bien, quisiéramos ahora empezar el tema que te había propuesto para arrancar el conversatorio el día de hoy. Era el tema de las provincias y cómo las provincias juegan un papel clave en el armado de un proyecto nacional. Correcto. Sí. A ver, Julio, ¿nos podés explicar cómo se puede dar eso? Mira, en principio el Estado argentino nace a partir de acuerdos interprovinciales o interfederales, porque en realidad se llamaban tratados federales. Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, dieron lugar a lo que se llamó la Confederación Argentina, luego de una constitución ¿Julio? sí, que sentía ruido ahí como un... Ah, sí. Ahí. No, hasta ahora está bien. Ahora sí. Sí, de llevar adelante una constitución unitaria en 1821, cae luego Rivadavia producto del triunfo de la guerra con el Brasil, que fue transformada en una derrota a partir de acuerdos espurios de paz, firmadas por el canciller García. Luego asume Dorrego, que encarna una visión federal del país. Lamentablemente está muy poco tiempo, porque luego lo fusilan. Lo fusilan con la excusa de que no puede revertir esa derrota diplomática de Rivadavia en la guerra con el Brasil, y por ese motivo lo derrocan y lo fusilan. Luego Rosas intenta llevar adelante un proceso de reorganización nacional con Facundo Quiroga y el resto de los estados federales. Ya en aquel momento se habían sumado La Rioja, entre otras, lo que hoy es Catamarca, San Juan, Mendoza, iban teniendo sus propias jefaturas territoriales, que hoy se ven reflejadas en algunos gobernadores que entienden a la política como una forma de, en primer lugar, de reivindicar la provincialidad, o sea, de reivindicar al Estado federal como tal. Yo creo que Argentina, para evitar este proceso de disolución que estamos viviendo, necesita un nuevo acuerdo federal, pero no fiscal, como los que se firmaron durante la época de Menem, sino político. Político en profundidad, que también va seguramente a tratar la cuestión fiscal, de la que debe salir una nueva constitución. Todas las constituciones, Rosas no pudo lograr, por el asesinato de Quiroga, llevar adelante un proceso de organización nacional a través de un proceso constituyente. Todas las constituciones que se llevaron adelante hasta ahora, excepto la del 49, que fue producto de una votación democrática de la gente, la de 1949, la constitución peronista, que tiene como base la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, fueron producto de derrotas militares o fragotes o golpes, como fue claramente la batalla de Caseros en 1852, que dio origen a dos tractos constitucionales, en donde evidentemente la puja estaba por constituir a la ciudad de Buenos Aires como una especie o el puerto, como una especie de bastión neoliberal o liberal en su momento contra los deseos federales del pueblo argentino. Si bien las constituciones se enuncian como federales, en realidad son unitarias y lo único que hacen es consolidar el poder del puerto. Y fundamentalmente, de la mano del radicalismo del doctor Alfonsín en el Pacto de Olivos, este invento de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es provincia, que no es Estado federal, no se parece, como si fuera una especie de polis griega, producto también de los desvelos unitarios del radicalismo. Es una fuerza política fuertemente unitaria. Siempre definen todo entre
el comité de la provincia de Buenos Aires, de la capital, a los sillazos, y después se ponen de acuerdo con la peor derecha, como hicieron ahora con Macri. Bueno, ha habido en fin del siglo XX, principio del siglo XXI, gobernadores, como el caso de la Sota, de Kirchner, de Infran, de Zamora, actualmente en Santiago del Estero, que le han dado una impronta de muchísima firmeza al espíritu federal, o sea, a poner a su provincia por sobre todas las cosas. O sea, a mí el cordobesismo me parece una política absolutamente acertada, y el problema a los que le pican es a los porteños, fundamentalmente a la dirigencia porteña. Lo que hay que ver de articular y cómo se conforman y cómo se reorganizan las relaciones interjurisdiccionales entre las distintas provincias para lograr volver al espíritu de nuestros padres fundadores, que no fueron ni más ni menos que los caudillos federales, y poder volver a reconstruir la Confederación Argentina. Claramente, esto yo creo que es el camino que debe continuar, y me parece en estos días en que, bueno, un poder del Estado central, como es la Corte Suprema de Justicia, falló a los efectos de, digamos, prohibir dos elecciones que se van a realizar este domingo en San Juan y en Tucumán. Más allá del tema de fondo, que debían resolver claramente las justicias provinciales, también creo que hubo una respuesta muy débil por parte de los gobernadores proscriptos, más allá de que pudieran tener problemas reglamentarios. Hubo una defensa muy, muy débil del supremo interés provincial. Esto no se resuelve diciendo, bueno, yo ya me bajé y entonces el problema ya no está más. No, el gobernador o el vicegobernador es el representante de todos los coprovincianos y fundamentalmente de un Estado federal que nació de alguna manera libre e independiente y con vocación de organizarse con otros Estados federales para conformar una gran nación, una confederación, tal como es Brasil, como es Estados Unidos, como es México, la Federación Rusa y tantos estados federales que existen a lo largo del mundo y que de ninguna manera están dominados. Vos fijate que en Estados Unidos, Nueva York es una ciudad muy importante, tiene Wall Street y demás, pero el federalismo en Estados Unidos es dogma y religión. Vos fijate que ellos inclusive tienen colegio electoral para elegir a los presidentes, en donde todos los estados, más allá de su cantidad de habitantes, tienen un poder representativo que está por sobre la demografía, como teníamos nosotros aquí antes de la Constitución del 94, que fue una constitución escrita en definitiva por Drom y por todo el liberalismo enquistado en el peronismo, fundamentalmente en el gobierno del doctor Menem, en donde lo que quisieron ellos es escriturar todas las salvajadas que hicieron en relación a los procesos de desnacionalización de la economía, que es lo que hoy nos tiene tan apretados. Y Julio, hay un tema que vos hablaste sobre la reforma constitucional del 49. Se ha hablado mucho por el tema de la relación entre las provincias y el gobierno nacional conducido por Perón. Muchos dicen que el gobierno subordinó a las provincias, el gobierno peronista subordinó a los intereses de Buenos Aires, el gobierno. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? No, de ninguna manera. El gobierno nacional en ese momento tomó para sí la conducción del comercio exterior y de todos los recursos naturales. Lo que hizo la Reconstitución del 94 es de estricta justicia, de haber resuelto la cuestión de la potestad y de la tutela de los recursos naturales de las provincias, los estados provinciales. Pero eso se hizo también en función de salvaguardar futuras tropelías y saqueos, como los que llevó adelante el macrismo y el propio menemismo, entregando las empresas públicas y demás. Los que hicieron, a mí me consta, porque Néstor y Cristina fueron constituyentes en ese momento y uno estaba más o menos al tanto de lo que se discutía,
que fue una manera de protegerse, provincializar los recursos. De ninguna manera. El peronismo es una fuerza eminentemente federal, de allí surgieron importantes dirigentes y caudillos, en el caso de Córdoba de la Sota, Kirchner en Santa Cruz, en el caso de Rubén Marín en La Pampa, bueno, el mismo Bordón en Mendoza, ¿no? Y bueno, Eloy Camus en San Juan, Elías Adler en San Luis, los Rodríguez Sá, Zamora en La Rioja, Infran en Tucumán. A ver, ¿cómo? Zamora en Santiago, sí. Y bueno, y en Tucumán la presencia también en su momento de Celestino Yelles y tantos otros que ni siquiera eran peronistas, pero eran dirigentes. Bueno, los APAG en Neuquén, claramente, son un movimiento independiente y ahora dicen que han perdido, pero en realidad lo que ha habido una disputa interna que la ganó alguien que no se llama APAG, ese es todo el problema. Es Figueroa ahora. O sea, es fundamental, don Vicente Leónidas Sadi en Catamarca, que todavía es mencionado, hace poco estuvo en Catamarca, las escuelas que hizo don Vicente, los hospitales, los centros de atención para la salud y demás, muy, muy, muy importante. En pueblitos muy pequeños tenía su iglesia, su escuela, su posta sanitaria habilitada. Bueno, todo ello, el mitrismo, digamos, todavía vigente en la Argentina, a través fundamentalmente de su consolidación en la Constitución del 94 con la creación de la Cava. Y fue realmente, bueno, el triunfador de Pavón, que ahí es donde el federalismo fue derrotado a partir de una entrega que llevó adelante Urquiza. Había ganado la batalla y la entregó, vaya a saber a cambio de qué, de nada bueno seguramente, y también ustedes saben que es malo el corrupto y peor el corruptor en muchos casos. Y en este caso, bueno, hasta tienen un diario que se elige en tribuna de la doctrina nacional, pero en realidad La Nación, el diario La Nación, es el patrón de la doctrina unitaria. La Constitución del 49 es una pieza fantástica y te voy a corregir, porque vos dijiste que se modificó. No, nunca se modificó, fue derogada por un bando militar. O sea... Sí, no perdón por la aclaración, perdóneme Julio, porque me equivoqué. No, pero para que quede claro nada más. No hubo modificación, se derogó por un bando militar, ni siquiera un decreto presidencial. En el mismo decreto donde se prohibió nombrar a Perón, Eva Perón y bueno, y todo esto. Esta historia, esta triste historia que tenemos los argentinos en esta etapa de la misma, que es nuestra obligación superar y se va a superar. Lo que pasa es que todos miran al proceso electoral como si allí estuviera la llave de la superación de nuestros problemas. Si el proceso electoral va a ser una parte, va a ser un paso más, tal vez para atrás, en el sentido en el que debemos transitar, pero de ninguna manera va a menguar la voluntad federal de nuestros pueblos. Bien. Y vos, Julio, ¿cómo ves las declaraciones de Alberto Fernández y Cristina Fernández sobre el fallo de la Corte? No, mira, a mí el fallo de la Corte, no, ya medianamente te lo contesté. Yo pero a mí lo que me preocupa es la debilidad de la respuesta de los estados federales. Es decir, Tucumán y San Juan son dos provincias que son previas a la propia existencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, y vos como gobernador tenés que defender la soberanía de tu provincia. Yo lo que veo es una respuesta muy débil. Estamos viendo a ver cómo nos arrastramos abajo de la mesa, a ver cómo zafamos. Más allá o más acá de la cuestión de fondo. La Corte de lo que hizo una lectura política, claramente, es un fallo político, si bien fue una suerte de suspensión del acto electoral,
pero no se definió sobre el fondo de la cuestión. Y seguramente no lo haga nunca, porque eso lo tiene que definir la justicia provincial. Pero yo no soy abogado, ni voy a poner a hablar de jurisdicciones burocráticas o jurídicas. Yo lo que veo es la falta de presencia en la respuesta que debió haber sido contundente en defensa del superior interés del Estado al que dicen representar. ¿Tá? Y no tengo nada personal contra Mansur, y contra Uñac casi no lo conozco, pero nada personal, pero creo que debe haber una respuesta mucho más firme. Una vez que él renuncia, el planteo de la Corte deviene abstracto. Él tiene que convocar elecciones el domingo y llamar a elecciones y generar el conflicto de poderes. Cuando no se plantean los conflictos, ¿viste? Evidentemente nunca hay una resolución, siempre queda todo en aguas de borrajas y allí es donde ganan siempre los porteños. El único gobernador que habló fue Axel Kicillof, que el único gobernador que declaró que Sí, no, pero el que tiene que declarar es el gobernador de Tucumán y el de San Juan. Está bien, ni sé lo que dijo Kicillof, pero en realidad no creo que haya dicho que Mansur no fue lo suficientemente duro. Se dedican a hablar mal de los jueces, en vez de ir a la raíz del problema y a cómo los problemas deben enfrentarse. ¿Está? Vos no sos un pichiruchi como puedo ser yo o cualquier otro. Sos el gobernador de un estado federal y tenés que responder no en nombre de Mansur o de Uñac, en nombre del estado federal. Si el hombre renunció, el domingo no había ningún motivo para que no hubiera elecciones en Tucumán. Y después que se las anulen. Y bueno, y vamos generando la disrupción que ellos dicen que el Poder Judicial genera. Pero claro, como nunca hay respuesta, el boxeador que está en no contest, el árbitro, aunque no lo noqueen, le dice, bueno, vaya a su rincón y la pelea terminó, ganó el otro. Y así de claro. Y ahora te quería llevar un poco hacia los procesos electorales que hubo el domingo pasado. ¿Qué reflexión hace de los triunfos de Jujuy, La Rioja y Misiones? Mira, lo que yo veo, y yo tengo un gran respeto por Rovira, por Carlos Rovira, que es el que conduce políticamente la provincia de Misiones, hace muchos años, siempre están ganando por el 70% de los votos, así que cualquier comentario que yo pueda hacer está de más. Evidentemente hay un trabajo, hay una permeabilidad, hay una territorialidad en la acción política, en el accionar político, en la dirección política de de las políticas de salud, de educación, en fin, todas las áreas del Estado están coordinadas, dirigidas y conducidas, así como el movimiento político que conduce la provincia está conducida con un sentido absoluto de responsabilidad y fundamentalmente de interés por la comunidad que gobierna y administra. Y eso se ve reflejado en los votos. En el caso de Morales, evidentemente ha habido lo que yo dije en su momento, tanto con Morales como con Larreta, el presidente durante la pandemia, cuando medía 80 puntos de imagen positivo, decían que los tenía, hubo una preferencia en tratar de buscar un acuerdo con ellos, el amigo Horacio, el amigo Morales, no sé cómo se llama, Gerardo, y bueno, y ahí ha habido una concupiscencia y una tolerancia. Por ejemplo, el caso de Milagro Sala, que el Ejecutivo Nacional no hizo absolutamente nada para lograr un cambio en su situación. Entonces, bueno, claramente no voy a hablar del caso de Morales porque es un gobierno, además, donde el peronismo está entregado, es socio de él en la trastienda. Obviamente, no te digo que hubo fraude porque no lo sé, pero la verdad que ahí hay una engaña pichanga en términos de territorio. A ver, Infran no tiene preso político, Agual de Misiones tampoco, de Rilargo de Misiones tampoco, no hay ninguna provincia peronista que tenga presos políticos. ¿Y en La Rioja? Y en La Rioja yo estuve por ahí, la verdad que tiene una gestión maravillosa, Quintela. Se hace cargo de las comunicaciones, hay wifi gratuito en todas las plazas públicas, hay escuelas nuevas,
las rutas están impecables y gran parte también de esa tarea es la tradición anterior del gobernador Beder, que ha sido un excelente gobernador, lo que no desmerece en absoluto a Quintela, y se vive otro clima. ¿Qué querés que te diga? La misma en Catamarca. Khalil va a ganar muy cómodo. Fue el único gobernador que no desdobló. Bueno, seguramente eso le puede quitar algún un rédito electoral. Y en el caso, y en el caso de las elecciones que van a producir este domingo, ¿vos decís que va a haber reelecciones o va a haber Mirá, en Tierra del Fuego no sé. No, la verdad que no, estoy un poco alejado de allí, no tengo mayores contactos. Pero después, recordame dónde más era Tucumán, San Juan. No sé si Mendoza, La Pampa, Salta. No, La Pampa va a ganar el peronismo cómodamente. Y Mendoza, bueno, es un feudo de ellos también, ¿no? Ese acuerdo, con esos acuerdos extraños que tiene el radicalismo con los conservadores. Y creo que quedan esos departamentos. Y ahora te quería volver de nuevo para hablar un poco del federalismo de las provincias. ¿Vos cómo ves el rol que está usando el candidato a presidente, precandidato a presidente Juan Schiaretti de enarbolar mucho el federalismo como eje de su campaña? No, mira, no tengo mayor opinión. Estuve en Córdoba hace poco y vi una provincia pujante, próspera, más allá de tener diferencias políticas con Juan, siempre las he tenido, pero me parece que si vos lo comparás con Santa Fe o propio con Buenos Aires, yo veo que hay el gravísimo problema que tiene el país y el problema más grave que va a tener en términos electorales el gobierno nacional es el conurbano. Se extraña a los viejos varones del conurbano, como se los llamaba, que tenían esa idea de la territorialidad, de estar con el vecino, de atender desde las 5 de la mañana a la gente y los problemas de la gente. Eso se ha perdido y tampoco hay quien conduzca eso. Cristina no conduce el conurbano. Tiene algunos intendentes que tienen una clara referencia política en ella, pero no hay una correlación de fuerzas organizadas y unidas y que estén aventurando una elección venturosa. Y ahora te quería llevar un poco también de nuevo al tema de las elecciones, vos que sos oriundo de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo ves vos la decisión que tomó la gobernadora Alicia Kirchner de pasar las elecciones para el 13 de agosto? No, a mí no me parece ni mal ni bien. Cada gobernador es una potestad que tiene, una facultad que tiene el gobernador y lo hace en función también de sus propios intereses electorales, porque ella hace política. Ella debe creer que es la mejor manera de que su fuerza se exprese allí. No lo sé, hay muchos candidatos, hay un candidato, Claudio Vidal, que es a su vez secretario general del sindicato del petrolero, que ha trabajado muy bien, mucho y bien, llevando adelante cuestión innovadora. Está el intendente de Río Gallegos, Pablo Gracias, cuadro político, el intendente de Calafate, que está sumando también algunos apoyos del ex gobernador Peralta y algunos más que están apoyándolo, que he visto hoy. Pero me parece que va a estar peleado, pero me parece que dentro del ámbito del campo nacional y popular. No veo, si bien Vidal no compite dentro del peronismo, va a ir por un lema aparte, pues le ha ido un lema. Calculo que la masa electoral de los votantes va a quedar entre Vidal, Belloni, que es el intendente de Calafate, Grasso, esencialmente allí. Bueno, Julio, muchísimas gracias por cederle tu tiempo al Multimedio Mordisquito por la conversatoria que hemos tenido y nos estaremos viendo de acá a 15 días. Dale, un abrazo grande, saludos a todos. ¿Algún mensajito que le quieres dejar a la audiencia? ¿Cómo? ¿Algún mensajito que le quieras dejar a la audiencia? No, un abrazo grande a todos. Dale. Muchísimas gracias, Julio, por cederle tu tiempo al Multimedio Mordisquito por el conversatorio el día de hoy. Claro, muchas gracias a ustedes.